¿Hasta qué punto una decisión apresurada puede destruir años de lealtad, conocimiento y construcción silenciosa? Eso fue lo que me pregunté mientras recogía, en silencio, mis pertenencias en una caja de cartón desgastada. Había pasado 2 décadas en la misma empresa, sosteniéndola desde los engranajes, sin buscar nunca reconocimiento público, solo resultados. Y sin embargo, bastaron 5 minutos para que todo eso se esfumara. Mi nombre es Rafael Méndez. Tengo 58 años. Hasta hace 3 días, era el director técnico de Innovamec, una firma de tecnología industrial ubicada en Monterrey. Mi vida profesional había sido todo menos espectacular, pero siempre confiable. Nunca fui de los que brillan en las presentaciones ni de los que buscan aplausos. Pero cada proceso eficiente, cada sistema que funcionaba sin fallos, llevaba mi firma invisible. El lunes, Clara, la nueva directora general, me despidió sin un saludo cordial ni una razón convincente. «Es tiempo de renovar la casa», dijo, como si la experiencia fuera un mueble viejo que debía desecharse. Lo que ella no sabía, lo que no se molestó en revisar, era que en ese mismo instante había encendido la mecha de algo que no iba a poder controlar. Algunas historias de venganza no comienzan con gritos, sino con silencio y una cláusula olvidada en un contrato. En mis primeros días en Innovamec, la empresa apenas ocupaba un piso en un edificio industrial compartido. No había cafetería, ni sala de juntas, ni planes de expansión ambiciosos. Solo máquinas, ruido y un grupo reducido de técnicos tratando de sacar pedidos adelante con recursos limitados. Fue ahí donde conocí a Ernesto Barragán, el fundador. Un hombre de manos gruesas, más familiarizado con el acero que con las hojas de Excel. Cuando me entrevistó, lo hizo sin revisar mi currículum, simplemente me dijo: «Háblame de lo que sabes hacer, no de lo que dice el papel». En ese entonces, yo venía de una planta automotriz que acababa de cerrar. Tenía 38 años, 2 hijos pequeños y una esposa con problemas de salud. Había trabajado toda mi vida con herramientas, pero lo que necesitaba era una oportunidad. Ernesto me la dio. Me puso al frente de un torno viejo y me pidió que calibrara una pieza imposible de alinear. Lo logré en media hora. Me contrató ese mismo día. A lo largo de los años, no solo fui ascendiendo, sino que fui ayudando a construir los cimientos de lo que sería Innovamec. Fui parte del rediseño completo de la línea de ensamblaje en 2008, de la automatización de los controles de calidad en 2012 y del sistema modular de mantenimiento predictivo que implementamos en 2017, que nos ahorró millones. Entrené a técnicos que hoy ocupan cargos de supervisión. Recorrí con Ernesto naves industriales buscando maquinaria. Estuve en ferias en Alemania y Japón para traer lo mejor a nuestra tierra. Nunca busqué protagonismo. Mientras otros hablaban de eficiencia en presentaciones, yo la hacía realidad en el piso de producción. Cuando Clara apareció por primera vez, todavía como pasante universitaria en prácticas de verano, recuerdo que me pidió acceso a las métricas internas para un informe. Se lo di sin pensarlo, explicándole cada proceso con paciencia. No imaginé que años después sería ella quien decidiría que mi experiencia ya no tenía cabida. Lo que más dolió no fue el despido. Fue el silencio. Ningún directivo salió a decir una palabra. Ninguno de los nuevos ingenieros que entrené vino a despedirse. Supongo que pensaron que, si lo hacían, estarían marcándose como los siguientes en la lista. Es difícil describir la sensación de ver cómo 2 décadas de trabajo son reducidas al peso de una caja y al eco de una puerta que se cierra. Pero incluso en ese momento, mientras caminaba hacia mi auto bajo un sol que parecía burlarse de mí, no sentí rabia. Sentí claridad. Clara estaba jugando con un sistema que no conocía por completo. Y en ese juego había olvidado algo fundamental: que los cimientos no se ven, pero sostienen todo. Y yo era uno de esos cimientos. Lo que viene a continuación no fue planeado como una venganza. Fue simplemente consecuencia. Pero como ocurre con muchas historias de venganza, la justicia no siempre grita. A veces, simplemente espera el momento justo para hablar. Clara regresó a Innovamec con un nuevo título bajo el brazo y una actitud que parecía diseñada para incomodar. Apenas habían pasado 4 meses desde el funeral de Ernesto Barragán, y su hija,
Recién salida de una maestría en administración de empresas en Estados Unidos, apareció con una sonrisa elegante, perfumes de marca y un discurso aprendido de memoria sobre optimización de recursos y ruptura de estructuras obsoletas. Nadie la había visto en años, ni siquiera cuando su padre enfermó, ni durante los momentos en los que la empresa atravesó una crisis financiera en 2020. Sin embargo, el consejo directivo, influenciado por el legado de Ernesto y por las acciones que ella heredó, le cedió el mando sin mayores cuestionamientos. Aquel gesto, que parecía solo una formalidad, marcó el principio de un desmontaje silencioso. Clara no tardó en imponer su estilo. Instaló oficinas cerradas de cristal en medio del área de diseño, reemplazó el software interno por uno mucho más costoso y menos funcional, trajo consultores externos que no entendían los procesos productivos y comenzó a hablar de reducir cargas pasivas. Su forma elegante de referirse a los empleados con más de 50 años. Las primeras señales fueron sutiles. Reuniones convocadas sin incluir a los veteranos. Reestructuración de horarios bajo pretexto de eficiencia. Solicitudes de informes inútiles diseñadas para presionar al equipo técnico. Amy me quitó la autonomía sobre mantenimiento de maquinaria y asignó esa responsabilidad a un joven ingeniero recién contratado, cuyo conocimiento del sistema se limitaba a lo que había leído en un manual. Recuerdo una junta en la que propuse retomar la línea de componentes modulares personalizados, que había sido un proyecto exitoso bajo la dirección de Ernesto. Clara me interrumpió con una sonrisa helada. Necesitamos mirar atrás, Rafael. La nostalgia no es una estrategia de negocio. El silencio que siguió a esa frase fue más elocuente que cualquier argumento. Mis compañeros evitaron cruzar miradas conmigo. Sabían lo que se avecinaba. Una tarde, encontré por casualidad a Jorge, uno de los supervisores más antiguos, empacando sus cosas. Le habían ofrecido un retiro anticipado voluntario con una compensación irrisoria. Quieren gente rápida, no gente que piense, me dijo antes de salir. Días después, la jefa del laboratorio de calidad fue reubicada sin aviso a una oficina sin funciones definidas. Clara estaba eliminando, uno por uno, los pilares de la empresa. Yo aún tenía una esperanza: el contrato que firmé con Ernesto cuando asumí la dirección técnica. Un documento redactado por abogados con cláusulas muy específicas que protegía mi puesto en caso de despido sin causa justificada. Clara no parecía saber de su existencia. O peor aún, no le importaba. Y ese detalle, ese pequeño pero poderoso error, sería el hilo del que, sin saberlo, comenzaba a tirar. Porque Clara, en su afán por modernizarlo todo, olvidó que los sistemas más complejos no se miden en gráficos ni se entienden en conferencias. Se sienten en el silencio de una nave bien calibrada, en el respeto de un equipo que funciona como un reloj. Y cuando ese respeto se rompe, incluso las máquinas más precisas pueden fallar. Yo no pensaba en venganza. Aún no, pero la historia ya se estaba escribiendo sola. Y como ocurre con todas las historias de venganza que valen la pena, el primer error siempre lo comete quien subestima a quien ha construido con las manos lo que otros apenas estudian en libros. El día que Clara me llamó a su oficina, ya sabía lo que venía. Su tono había cambiado en los correos internos. Su lenguaje se volvió distante, frío, administrativo. Me citó con un asunto vago: alineación estratégica de roles técnicos. Palabras vacías que anticipaban una decisión tomada de antemano. La sala estaba perfectamente iluminada, como si la claridad extrema de las lámparas intentara dar legitimidad a lo que allí iba a ocurrir. Clara no se levantó al verme entrar. Solo me indicó que tomara asiento con un gesto breve, sin mirarme directamente. Sobre la mesa, un folder delgado, mi carta de despido. Rafael, después de revisar la nueva estrategia de innovación y eficiencia operativa, hemos concluido que tu perfil ya no se alinea con la dirección que tomará Innovamec. Agradecemos tu trayectoria, pero debemos avanzar. Su voz era cortés, perfectamente entrenada, pero vacía, como si hablara de un trámite, no de 2 décadas de trabajo entregado sin reservas. La escuché sin interrumpirla. Asentí una sola vez, como si firmara un acuerdo tácito de dignidad. No pedí explicaciones,
ni intenté justificarme. Ya no era necesario. Me limité a levantarme, tomar el sobre con la notificación formal y salir. Mis pasos por el pasillo resonaban distinto esa mañana. No con miedo ni rabia, sino con una extraña paz. Clara creía que había cerrado un capítulo. No sabía que acababa de abrir otro. Volví a mi oficina, vacía ya de autoridad, y recogí lo poco personal que me quedaba. Un par de libros técnicos, una foto de mi familia y una herramienta que me regaló Ernesto el día que me ascendió. Mientras los guardaba en una caja, recordé una conversación que había tenido con él años atrás. Me había dicho, con esa mezcla suya de sabiduría práctica y desconfianza empresarial, a veces proteger lo que uno ha construido no se hace con herramientas, sino con tinta legal. En aquel momento, no entendía a qué se refería. Pero unos meses después, cuando renovamos mi contrato, Ernesto insistió en incluir una cláusula particular. Una cláusula que estipulaba que, si yo era despedido sin causa documentada, según un apéndice legal firmado, tenía derecho a una indemnización equivalente a 24 meses de salario, pagaderos en un plazo máximo de 30 días. No era un favor, me dijo, era una manera de reconocer el peso invisible de la experiencia. Esa cláusula seguía vigente. Clara, en su apuro por limpiar el lastre generacional, había pasado por alto el único documento que podía convertir su decisión apresurada en una bomba legal. No tenía pruebas de bajo rendimiento, ni advertencias formales, ni sanciones. Mi hoja de vida interna estaba limpia. Esa misma tarde, ya en casa, llamé a Iván Noriega, un viejo amigo y abogado laboralista. Me escuchó en silencio, con la calma de quien ya ha visto demasiadas jugadas sucias en su carrera. Al final, solo dijo, si lo que me estás leyendo está firmado, esto no es un conflicto, es una factura pendiente. Le envié el contrato escaneado. A los 30 minutos, me respondió con un solo mensaje. Airty, empieza el juego. No sonaba a venganza, y tampoco lo era en ese momento. Era un acto de memoria, de recordar que algunos documentos pesan más que cualquier discurso, y que hay quienes, como Clara, se olvidan de leer las letras pequeñas cuando corren demasiado rápido para demostrar que están amando. Ella me despidió con una firma. Yo respondería con una cláusula. Al día siguiente, mientras el sol apenas tocaba las ventanas de mi casa, abrí la libreta de contactos que había acumulado en 20 años. Nombres y números que había guardado por costumbre, sin pensar que algún día los necesitaría para algo más que felicitar cumpleaños o coordinar una reunión de producción. Comencé a marcar. El primero fue Marcela Vázquez, ingeniera de calidad, una mujer meticulosa, firme, que había convertido el laboratorio de pruebas en una fortaleza de precisión. Clara la había reubicado semanas antes en un departamento irrelevante, sin responsabilidades claras. Estoy muerta en vida aquí, Rafael, me dijo apenas le pregunté cómo estaba. Le hablé del contrato, del abogado y del vacío que Clara estaba dejando al sacar a todos los que realmente conocían el corazón de Innovamec. Marcela no dudó, cuenta conmigo. Llamé luego a Raúl Gutiérrez, jefe de mantenimiento, uno de los pocos que entendía el viejo sistema de calibración de válvulas que Ernesto se negaba a reemplazar por completo. Había renunciado cuando se enteró de que su reemplazo era un recién graduado que confundía una válvula hidráulica con un tubo de escape. Raúl no hablaba mucho, pero fue claro, si vas a hacer algo, quiero estar ahí. En menos de 2 días, ya había hablado con 6 antiguos colegas. Todos desplazados, ignorados o desmoralizados. Todos con la misma sensación. Lo que Clara llamaba renovación no era más que desmantelamiento disfrazado de modernidad. La experiencia se estaba yendo por la puerta de atrás, en silencio, pero con la dignidad intacta. La llamada que cambió el rumbo de todo llegó un viernes por la tarde. Era de Eduardo Salinas, director técnico de Grupo Altus, una empresa más joven pero en pleno crecimiento, especializada en soluciones de automatización. Nos habíamos cruzado en varias ferias técnicas y él siempre me había admirado por el sistema modular que desarrollamos en Innovamec. Me dijeron que ya no estás allá, dijo directo. Y si eso es cierto, tengo una propuesta que no puedo hacerte por teléfono.
Nos vimos al día siguiente en una cafetería discreta. Eduardo no perdió tiempo. Querían crear una división nueva, enfocada en componentes personalizados de alta precisión, justo lo que Clara había cancelado porque no se alineaba con su visión de producción masiva. Queremos empezar desde cero, pero con gente que sepa lo que hace, me dijo. Y tú no solo sabes, sino que conoces a quienes saben. Durante 1 hora, hablamos de inversión, plazos, espacio disponible, posibles clientes. Y en todo momento, sentí algo que había perdido en InnovaMech hacía tiempo. Respeto. Eduardo no hablaba de recortar, de alinear, de optimizar en abstracto. Hablaba de construir, de crear algo útil, rentable, pero también con alma. Acepté, no como empleado, sino como socio estratégico. Me ofreció dirigir el proyecto con autonomía total. Lo primero que hice al salir de aquella reunión fue llamar a Marcela. Tenemos una nueva casa, le dije. Luego a Raúl. Después a Camilo, diseñador mecánico con quien había desarrollado sistemas que aún funcionaban con exactitud suiza. Uno por uno, les conté que había una opción real. Algo concreto. No una revancha disfrazada, sino una oportunidad legítima de levantar algo mejor. En las siguientes semanas, nos reunimos en horarios extraños, en oficinas prestadas, en cafeterías con planos sobre la mesa. Dibujamos lo que sería Altusmec, una división independiente con autonomía operativa, centrada en calidad sobre volumen, en inteligencia aplicada sobre discursos vacíos. Con cada conversación, con cada idea, sentíamos que recuperábamos algo que Clara no pudo entender: el sentido de pertenencia. No hablábamos de ella, no la mencionábamos, no hacía falta. Sabíamos que estábamos construyendo no en contra de alguien, sino a favor de todo lo que creíamos que una empresa debía ser. Éramos los que alguna vez mantuvieron en pie a InnovaMech. Ahora íbamos a levantar algo más nuestro. Y eso, aunque no lo dijéramos, era la forma más elegante de justicia. Y como en tantas historias de venganza, esta no requería gritos ni confrontaciones directas. Solo requería memoria, propósito y un lugar donde volver a poner las manos en el metal. Casi un mes después de mi despido, recibí una llamada de Iván Noriega. Su voz, siempre calmada, sonaba especialmente meticulosa esa mañana. La cita está confirmada. Viernes a las 9. Sala de juntas principal en InnovaMech. Clara estará presente, junto con su abogado corporativo. Hizo una pausa. Y quiero que vengas preparado, pero sereno. Esto no es una guerra, es una lección. Llegamos 5 minutos antes de la hora acordada. Iván llevaba su maletín de cuero envejecido, el mismo que usaba desde que ganamos juntos aquel caso contra una multinacional hacía más de 10 años. Yo solo llevaba una carpeta con una copia impresa de mi contrato, subrayada en amarillo donde correspondía. La sala de juntas estaba exactamente como la recordaba, demasiado blanca, demasiado brillante, demasiado vacía. Clara nos esperaba en la cabecera de la mesa. Junto a ella, un joven abogado de traje impecable, que no levantó la vista cuando entramos. Clara tampoco lo hizo. Sin preámbulos, el abogado empezó. El señor Méndez fue despedido en el marco de una reestructuración organizacional que no requiere justificación individual. Iván no se inmutó. Abrió su maletín con parsimonia, sacó el contrato y lo deslizó por la mesa con la precisión de un bisturí. «Léanlo», dijo. «Sección 14, cláusula tercera, con remisión al apéndice D». El abogado lo tomó. Al principio, con aire de suficiencia. A medida que avanzaba en la lectura, sus cejas comenzaron a fruncirse. Clara, impaciente, rompió el silencio. «Esto es absurdo. Estamos cambiando la estructura de toda la empresa». Él se negó a adaptarse. «No necesitamos personas que resistan la innovación». Iván la miró por primera vez. ¿Tiene usted algún documento que respalde esa supuesta resistencia? ¿Algún memorando, advertencia escrita, informe negativo, registro de bajo rendimiento? El abogado buscó en una carpeta delgada. Solo contenía copias de correo sin relevancia. Nada que pudiera ser considerado prueba de causa.
La cláusula es clara, continuó Iván. Despido sin causa documentada implica una indemnización de 24 meses de salario completo, pagaderos en 30 días. En caso contrario, procederemos legalmente. Y, considerando que varios otros empleados mayores de 50 años han sido despedidos en el mismo periodo, podíamos ampliar la acción a un caso por discriminación etaria. El abogado se quedó en silencio. Clara apretó los labios. Ofreceremos 6 meses, dijo finalmente. Es más que generoso. Me limité a mirarla, no con odio, sino con una calma que parecía desconcertarla más que cualquier confrontación. Iván respondió por mí. 24. Como está estipulado. No es una propuesta, es un contrato firmado. El silencio fue incómodo. El joven abogado miró a Clara, susurró algo que no alcanzamos a oír, y ella se levantó abruptamente. Esto es una trampa, murmuró. Una burda maniobra para hacerme quedar mal. Iván respondió con tranquilidad. Esto no es una trampa. Es simplemente la consecuencia de no leer lo que se firma, o de subestimar a quien lo firma. Cuando nos levantamos para irnos, Clara se acercó a mí, deteniéndome con una frase baja y cargada de resentimiento. Puedes ganar dinero, Rafael, pero nadie volverá a contratarte. Nadie serio querrá trabajar con alguien que se aferra al pasado. Yo no respondí de inmediato. Caminé unos pasos, me giré y le dije, sin elevar la voz, me despediste creyendo que eras el futuro, pero olvidaste que el futuro necesita cimientos. Y tú, Clara, estás construyendo en arena. Al salir del edificio, el aire tenía otro peso. No era victoria, era algo más complejo, equilibrio, justicia sin ruido, consecuencia sin estridencia. No busqué venganza, solo defendí lo que me correspondía. Pero como ocurre en muchas historias de venganza, a veces el golpe más fuerte no es el que se da con ira, sino el que llega desde la ley, el tiempo y la dignidad. Una semana después de aquella reunión legal, la transferencia se concretó. 24 meses de salario, completos y sin demoras. La suma apareció en mi cuenta como una notificación silenciosa. Clara no envió ninguna nota. El abogado tampoco. Solo llegó el dinero, acompañado de un silencio que decía más que cualquier comunicado corporativo. Sin embargo, no fue esa transferencia lo que marcó el verdadero inicio de lo que vendría. Al día siguiente, mientras revisaba planos con Marcela y Raúl en la pequeña oficina alquilada que nos prestó Grupo Altus, mi teléfono sonó. Un número conocido. Al otro lado de la línea, una voz más débil que la que recordaba, pero inconfundible. Rafael, soy Ernesto. Me levanté de inmediato. No lo escuchaba desde hacía más de un año. La última vez fue semanas antes de su operación. Su tono era pausado, como si cada palabra requiriera esfuerzo. Necesito verte. Esta noche, en casa, y trae contigo Marcela y Raúl, si puedes. Hay algo que el consejo necesita escuchar. Aquella noche, en el comedor sobrio pero elegante de su casa, nos sentamos frente a una mesa larga, cubierta de documentos, laptops abiertas y rostros serios. Ernesto nos recibió con un gesto leve, apoyado en su bastón. A su lado, 2 miembros del consejo de Innovamec que conocía de toda la vida, Ramiro Calderón y la ingeniera Laura Domínguez. Ernesto no fue al grano. Como era su costumbre, comenzó con una historia. Habló de los inicios, de los años difíciles, del sentido de familia que siempre había querido transmitir. Luego bajó la mirada. Lo que Clara está haciendo con la empresa no era lo que imaginé cuando le dejé las acciones. Vendió maquinaria estratégica, canceló contratos rentables, despidió la columna vertebral de la compañía. Y ahora, según los reportes internos, los clientes están comenzando a irse. Laura sintió. 3 grandes contratos en revisión. 2 podrían terminarse esta misma semana. Las métricas están cayendo en picada. Ernesto se giró hacia mí. Sé lo que estás haciendo con Altus. Sé que has reunido a los mejores. Y no estoy aquí para pedirte que pares. Estoy aquí para preguntarte si estás dispuesto a ayudar a salvar lo que queda. Las palabras tardaron en asentarse.
No porque no entendiera lo que significaban, sino porque venían del mismo hombre que me había formado. Ayudar a salvar la empresa que me despidió injustamente no era una propuesta sencilla. Pero entonces lo vi a los ojos. No era un empresario pidiendo favores. Era un padre que había perdido el control de su legado, buscando algo más que dinero: redención. Acepté, no sin condiciones, por supuesto. Propuso una solución estructural, una fusión parcial entre Altusmec y el área de producción personalizada de Innovamec. De esa forma, podríamos absorber los recursos útiles y redirigir la experiencia donde aún podía recuperarse valor. El Consejo aprobó la moción en una reunión extraordinaria celebrada 2 semanas después. La fusión no fue solo legal, fue simbólica, y el primer día en que pisé de nuevo las instalaciones de Innovamec como director de unidad, Clara aún ocupaba la oficina principal. Me vio llegar acompañado de Marcela, Raúl y otros excolegas, y su expresión fue un poema de incredulidad y rabia contenida. Intentó resistirse, claro. Convocó a su abogado. Amenazó con litigios. Pero entonces, Ernesto, que había guardado silencio, se levantó en medio de la sala de reuniones del Consejo y colocó sobre la mesa un documento firmado años atrás, la cesión condicional de sus acciones, que le permitía revocar el control en caso de incumplimiento de los valores fundacionales de la empresa. Tu liderazgo era temporal, dijo con la voz quebrada, y el daño que hiciste es suficiente para retomar las riendas. Clara se quedó sin palabras. Por primera vez, no tuvo un discurso preparado. Solo miró el documento, luego a mí, y dijo en voz baja: «Así que este es tu juego». Yo respondí con calma: «No es un juego, Clara, es un rescate». Días después, presentó su renuncia, abandonando la empresa tal como llegó, sin saludar a nadie. Supimos por rumores que había abierto una consultora de negocios en la Ciudad de México con un enfoque en transformación digital. Algunos dijeron que buscaba inversores. Ernesto solo comentó una vez al respecto: «Ojalá aprenda lo que significa construir antes de volver a dirigir». La reestructuración fue larga, pero efectiva. Se recuperaron 3 contratos clave. Altusmec aportó tecnología, Innovamec aportó instalaciones. Y, sobre todo, se recuperó la cultura que Clara había erosionado, una donde conocimiento no se ve como una carga, sino como una base. El día que firmamos el acuerdo final de integración, Ernesto me dio un apretón de manos y dijo: «Nunca imaginé que te convertirías en quien salvaría esto, pero debí saberlo desde aquel día en que alineaste esa pieza imposible sin decir una palabra». Yo solo asentí, no por modestia, sino porque entendí que había algo más importante que recuperar un puesto, recuperar el respeto. Y esa es la verdadera victoria en toda historia que algunos llaman venganza, pero que en realidad no es otra cosa que justicia con memoria. 1 año después de la fusión, caminé por la nave principal de lo que ahora llamamos Altus Innove. Los pasillos, antes silenciosos y tensos, volvían a llenarse de conversaciones técnicas, planos en papel, ideas compartidas en voz baja entre gente que sabe lo que hace. Vi a Raúl ajustando una máquina junto a un ingeniero nuevo. A Marcela, revisando los resultados de calidad con una sonrisa que no le conocía desde hacía años. Y comprendí que todo había valido la pena. No se trataba del dinero ni del cargo recuperado. Lo importante era demostrar que la experiencia no es una traba, sino una ventaja competitiva. Que la lealtad bien colocada es más fuerte que cualquier algoritmo, y que a veces las historias de venganza más efectivas no se escriben con ira, sino con respeto, paciencia y memoria. Tal vez esto nunca debió pasar, o tal vez sí, para recordarnos que lo que se construye con sentido no se destruye tan fácilmente. ¿Tú también has vivido una injusticia silenciosa como esta? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, compartir también es una forma de sanar. Y si te gustó esta historia, suscríbete, deja tu like y activa la campana. Aún quedan muchas historias por contar, y algunas, como esta, merecen justicia.